Buenas tardes, bienvenidos. La idea de la propuesta de la charla de hoy era concentrar un poco el foco en la población adolescente de Argentina, y en base a distintos estudios que fueron habiendo en estos 2 meses, mes y medio, con ustedes un poco cómo es la situación de adolescencias en Argentina en cuarentena, tanto de aquellos adolescentes que viven en hogares familiares, como aquellos que viven en contextos asistidos parentales. De eso se trata más o menos la charla de hoy, y bueno, espero que sea enriquecedora. A ver. Bien, en ese sentido les decía que la selección de estudios que traigo para compartirles tienen que ver con distintos estudios que tienen la voz de los adolescentes como protagonistas, ¿no? Que ya sea desde un enfoque más cuantitativo, de una encuesta que completaron adolescentes, o de entrevistas grupales o individuales adolescentes, fueron de distintas maneras rescatando las percepciones y las opiniones de los jóvenes y adolescentes. La idea es que podamos tener un acercamiento, cuáles son las opiniones, las rutinas, las emociones, las necesidades y preocupaciones de los argentinos en situación de aislamiento, y ver, bueno, por dónde deberían fortalecerse las capacidades estatales en términos de garantizar sus derechos. No sé si quieren que espere que pueda compartir la pantalla o... Te pedimos si vos querés ir arrancando y nosotros estamos en el trámite de poder hacerlo. Perdón. Bueno, ok. Bueno, que tengo preparados para esta charla tienen que ver con, primero, bueno, una breve conceptualización sobre qué es la adolescencia, cuál es el concepto de adolescencias, cuál es el contexto de las adolescencias en Argentina, un barrido general, qué está ocurriendo con el aislamiento y el decreto de aislamiento preventivo social y obligatorio en la Argentina, cuáles son las percepciones de los argentinos y las argentinas sobre esto y los efectos que ha habido, sobre todo los efectos económicos, para después concentrarnos directamente en los estudios sobre adolescencia y cuarentena. Y esto que les decía, ¿no? Conocer sus rutinas, sus actividades, cómo se están sintiendo, qué valoraciones tienen, cuáles son sus dificultades y sus necesidades. Vamos a dedicar un bloque particular a la cuestión educativa, que aparece como un gran nudo problemático en la vida en cuarentena de los adolescentes. Y vamos a dedicar otro espacio a un estudio específico que se hizo sobre las adolescencias en situación de espacios institucionales, en contextos de espacios institucionales. Las fuentes que me basé para hacer este breve recorrido son, por un lado, una encuesta importante que hizo UNICEF Argentina, que publicó la última semana de abril. Es una encuesta representativa en Argentina de una muestra de aproximadamente 26 millones de personas. Un estudio que realizó Fundación CES sobre la situación de los adolescentes y jóvenes en pandemia. Un estudio de la Universidad General Sarmiento,
y un estudio específico sobre adolescencia y juventud y cuarentena que hizo una investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires en el marco de el CONICET. Esas son las fuentes. Perfecto, ahí estamos compartiendo. Bien, estaba en la Filmina 3. Ahí está bien. Perfecto, perfecto, gracias Soraya. Les pido que cualquier consulta que tengan, levanten la manito, vamos a dar un espacio para preguntas, si hay alguna cuestión que no, levanten las manitos y saldamos las dudas. Bien, bueno, en primer lugar, en una primera afirmación que va de suyo y que coincidimos con la mirada de UNICEF, es que en la cuarentena, las víctimas ocultas, digamos, de las medidas de aislamientos son las niñas, niños y adolescentes en Argentina, ¿no? La Argentina es un estado de emergencia a partir de la pandemia del COVID, y como toda situación de emergencia tiene múltiples impactos en múltiples dimensiones, y son las poblaciones más vulnerables las que más vivencian este impacto, y en este caso los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Particularmente las medidas de aislamiento generan un impacto en las rutinas y en los comportamientos al interior de los hogares, y eso tiene un efecto muy grande en los comportamientos y en los hábitos de niñas, niños y adolescentes. Particularmente afecta su educación, su nutrición, su salud física y mental, el ocio y la recreación, y las distintas cuestiones que hacen a la protección social. Es sabido que la población adolescente y de niños y niñas son quienes más afectados están por situaciones de violencia, de maltrato y abuso y explotación, y eso en este contexto de aislamiento No, callate y bajá el volumen, nada más. ha sido lo que más ha afectado particularmente a niñas, niños y también a las mujeres, ¿no? Hay evidencias de aumentos de casos de violencia en mujeres, así como en niñas, niños y adolescentes en los últimos 70 días en la Argentina. Por otro lado, el aislamiento provocó una pérdida repentina de ingresos a un sector muy grande de la población argentina, que afectó sus capacidades financieras y, por lo tanto, las posibilidades de acceso a bienes y servicios esenciales, que afectan en particular a niños, niñas y adolescentes. Y las desigualdades preexistentes en la Argentina de acceso a los servicios de salud, a los esquemas de protección social y de ingresos, a la nutrición y a los servicios públicos, y a la conectividad, como al equipamiento tecnológico, amplía las brechas de inequidades y en los ejercicios de los derechos en la Argentina. Es decir, la población más vulnerable es la población que más está sintiendo este impacto, y entre ellos los niños, niñas y adolescentes. Bien. Pongamos un poquito en común cuál es el concepto, cuáles son las concepciones de adolescencias con las cuales existen ciertos consensos desde los espacios académicos y de políticas públicas. La noción de adolescencia, como toda noción que tiene que ver con las etapas de la vida, son nociones históricas, sociales y culturales que están en permanente transformación. O sea, si bien no hay un criterio único para definir la adolescencia o las adolescencias, sí hay algunos consensos. Principalmente consensos que tienen que ver con dos cuestiones. Por un lado, con entender la adolescencia como un periodo de transición en la vida entre la niñez y la adultez. Un periodo que tiene
que es un periodo en sí mismo también, ¿no? Que transcurre aproximadamente entre los 12 y los 18 años, como consenso en general de cuánto dura la adolescencia. Para el Código Civil argentino es de 13 a 17, de 10 a 18 años dicen UNICEF. Pero sin embargo, esta transición no le quita el valor de ser una etapa fundamental en el desarrollo de la vida, porque es la etapa en la cual se adquiere la madurez tanto biológica como psíquica y social, y culturalmente, socialmente, sexualmente se definen las identidades, y se desarrollan episodios que son claves para el desarrollo de la vida futura. Por eso decimos que las bases que se establecen durante la adolescencia, tanto en términos de seguridad emocional, de salud, de sexualidad, educación, de aptitudes, de resiliencia y de comprensión de derechos, tienen profundas consecuencias, no solo para el desarrollo de la persona, para un desarrollo óptimo de las personas en sí mismos, sino también para el desarrollo de una sociedad y de una economía, de un presente y de un futuro de un país. Acá tomamos Cecilia, algunas... Perdón, ¿sí? para acompañar bien tu exposición, andá diciéndome en qué filmina más o menos lo encuentro para no apurarme mucho ni dejar atrás Perfecto, te voy avisando. Estoy en la filmina 5. Vuelvo a las 5. Ahí estamos. Gracias. Bien. Acompañé algunas definiciones que da el Comité de Derechos del Niño para la Argentina. En 2016 construyó la observación número 20, donde advierte sobre los desafíos en términos de la protección de los derechos de los adolescentes en Argentina. Y en el marco de esta observación, construye algunas definiciones acerca de la adolescencia, donde dice que es una etapa que se caracteriza por crecientes oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero también por un alto grado de vulnerabilidad, ¿no? Muchos adolescentes están en la vanguardia en el entorno digital y en los medios sociales, desempeñan funciones más centrales en su educación, en su cultura y en redes sociales, y tienen potencial en materia de participación política y supervisión de la rendición de cuentas. Los adolescentes son agentes de cambio, dice Naciones Unidas, y un activo y un recurso fundamental con potencial para contribuir positivamente a sus familias, comunidades y países. Paso a la filmina 6. ¿Qué es lo que ocurre? En particular, las adolescencias argentinas y esta observación que hace el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Infancia de Naciones Unidas, tiene que ver con el contexto de desigualdad que tienen los adolescentes y las adolescentes argentinos y los desafíos que nos encontramos para las garantías de sus derechos. Es decir, la pandemia en Argentina y sus efectos y sus impactos atraviesan a un contexto y un colectivo de adolescentes con principios de derechos vulnerados, con lo cual el impacto es sumamente mayor, ¿no? En Argentina la población adolescente es aproximadamente de 5,5 millones de personas, si tomamos entre 10 a 18 años, de los cuales entre los 13 y los 17, 1 de cada 2 vive en condiciones de pobreza en términos de ingresos monetarios. Esas condiciones de pobreza, según cálculos de UNICEF, que publicó en el día de ayer, llegarán al 58% después de la pandemia. Es decir, se aumenta casi 10 puntos la pobreza monetaria de la niñez y de la adolescencia en general en la Argentina. En el marco de una población que, en términos educativos,
¿no? En edad teórica es una población que debería estar cursando la educación secundaria, ¿no? A partir de los 13 años, en términos teóricos, se cursa la escuela secundaria, incluso en algunas provincias a partir de los 12 años. El derecho a la educación secundaria es un derecho vulnerado para los 500.000 adolescentes que se encuentran fuera de la escuela, ¿no? Si bien el 93% empieza, de los adolescentes argentinos, empieza la escuela, 500.000 se quedan afuera. Y 3 de cada 10 transitan la escuela secundaria con sobreedad. Es decir, ahí hay un núcleo problemático importante y un desafío grande para las políticas educativas. Por otro lado, la población adolescente, junto con la primera infancia, son los dos sectores que tienen menor cobertura de la protección social. La principal política de protección social, que es la asignación universal por hijo, disminuye bastante significativamente la cobertura en la población de 16 y 17 años. Esto va de la mano de lo anterior, es decir, de la caída de este segmento del sistema educativo, como es una contraprestación obligatoria de la asignación universal a los 16 y 17 años, que es donde más hay caída de la cobertura educativa, se produce por efecto mayor caída de la protección social. Entonces nos encontramos con adolescentes de 16 y 17 años que no asisten a la escuela y no reciben transferencias monetarias, con lo cual suma factores de vulnerabilidad. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el derecho a la salud, existen deudas con la población adolescente en términos de, para tener una idea, en el año 2019 se registraron 3.924 adolescentes fallecidos por suicidios o accidentes de tránsito. En general varones, ¿no? Más de 6 de cada 10 de estos fallecimientos fueron varones, de los cuales el 45% fue por accidentes de tránsito, pero el 24% fue por suicidios, y el 10% por agresiones. Perdón, el dato es 2017, la cita es del Ministerio de Salud en el 2019. Por otro lado, otra dimensión de la vulneración de derechos tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, ¿no? El 13% de los nacimientos que hubieron en la Argentina en el 2017, lo que equivale a 2.493, fueron paridos por adolescentes de hasta 19 años. Estos embarazos, el 60% fueron no planificados. Y de la mano de lo que decíamos anteriormente, la mitad de estas adolescentes que han sido madres se encuentran excluidas del sistema educativo, es decir, no han podido sostener sus estudios secundarios y tienen vulnerado su derecho a la educación. El acceso a la justicia también es un nudo y un desafío en términos de protección de derechos para la población adolescente. Alrededor de 3.900 adolescentes en el año 2015 se encontraban bajo el régimen penal. El 90% de estos eran varones y tenían entre 16 y 17 años. De estos, un 20% se encontraba alojado en centros de privación o restricción de la libertad, según datos de la CENAF para el año 2015. La violencia institucional es otro de los factores que afecta en particular a la población adolescente. 3 de cada 10 personas abatidas por las fuerzas de seguridad en el año 2017 eran menores de 20 años. Esto vamos a ver que es una preocupación en la cuarentena también, la violencia institucional. Y por otro lado, el derecho al trabajo, ¿no? En la Argentina, desde el año 2008, existe la ley de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente a partir de los 16 años. Existen actividades
que bajo un régimen de protección especial pueden realizar la población adolescente. Sin embargo, el 90% de los adolescentes que trabajan, lo hacen en la informalidad, según datos de la encuesta permanente de hogares del año 2019. Mientras que 2 de cada 3 mujeres que tienen entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan y se encuentran realizando tareas no remuneradas en el marco de los hogares, ya sea por trabajo doméstico o trabajos de cuidados. Es decir, para cerrar la idea, nos encontramos con un colectivo que tiene particularmente vulnerados derechos esenciales: educativos, protección social, salud, salud sexual y reproductiva, acceso a la justicia y derecho al trabajo. En ese marco, la Argentina implementa las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Paso de Filmina, a la Filmina 7. Bien. Ahora les quería compartir algunas de los estudios que hay sobre cuál ha sido el impacto en general del decreto 297 del 2020 sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Y acá sí vamos a usar básicamente 2 fuentes. Uno es la encuesta que les mencioné de UNICEF, que es una encuesta que hicieron durante 2 semanas del mes de abril, y que es representativa de 6,1 de 26 millones de personas, casi 27 millones de personas. Lo primero para decir, que es de público conocimiento, es que en la Argentina el aislamiento tiene un altísimo acatamiento. Un altísimo acatamiento y también una altísima creencia en los efectos positivos en términos de prevención de contagios que trae. El 92,6% de la población argentina considera que el aislamiento evita contagios, y el 83% cree que si no hubiera habido cuarentena, habría habido un alto riesgo de contagio en la Argentina. 7 de cada 10 creen que existe un alto acatamiento. Sin embargo, hay una baja significativa en la población que vive en villas y asentamientos. Ahí esta creencia se reduce al 52%. La otra cuestión de alto impacto de la medida de aislamiento, como también es de público conocimiento, tiene que ver con la caída de los ingresos laborales. El 60% de los hogares argentinos vieron reducidos sus ingresos laborales. Esto es aproximadamente 3,6 millones de hogares, 15 millones de personas que vieron reducir ingresos laborales desde que existe el aislamiento, desde el 20 de marzo. En Buenos Aires, este 59% asciende a un 60%. Y este 59% de los hogares se eleva a un 70% en los hogares que perciben asignación universal por hijo. Es decir, las poblaciones más empobrecidas son las más afectadas en términos de caída de ingresos. Y sube a un 75% cuando se trata de hogares numerosos. ¿Cómo se compone esta caída de ingresos? A ver, la mitad tiene que ver con caídas en la actividad de venta ambulante, de actividades de cuenta propia, como plomería, albañilería, electricidad, changas, etc. Un 15% es porque bajaron sus ventas. Y un 12% es porque vieron reducidas sus horas de trabajo. Se estima una pérdida de empleo promedio de 7,2%, es decir, de 400.000 hogares. Este 7% llega al 10% en las provincias del NEA.
Por otra parte, hay una caída del pago de servicios que incide en todos los hogares, pero afecta a casi la mitad de los hogares con menores ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mitad aproximadamente de los hogares con menores ingresos han dejado de pagar algún servicio público a partir de las medidas de aislamiento. En el 2% de los hogares, es decir, en 142.000 hogares, las mujeres reportaron sentirse agredidas o maltratadas verbalmente. Y una proporción menor, es decir, 7.992 hogares, declara haber sido objeto de agresión física. Es decir, tenemos una alta adhesión al acatamiento y creencia en los efectos positivos en términos de evitar el contagio del aislamiento. Pero la contracara de eso es un altísimo impacto en la caída de ingresos de los hogares. Impacto que se ve también en la tercera dimensión de impactos en términos de aislamiento tiene que ver con el aumento de la violencia que padecen las mujeres al interior de los hogares, y en cuarto lugar, con los estados de ánimo. 4 de cada 10 encuestados dicen sentirse con un estado de ánimo menos auspicioso a partir del aislamiento. Acá estamos utilizando una encuesta que hizo La Matanza en el AMBA. Bien. Por otro lado, en Argentina, el gobierno argentino dispuso de una serie de medidas de protección social para contrarrestar esta caída de ingresos, que han tenido efectos positivos en términos de mitigar los riesgos. El 22% de la población encuestada por UNICEF cobró el IFE. El 28% cobró la asignación universal, y el 2% los bonos de jubilados, y 2 de cada 10 hogares están recibiendo en este momento la tarjeta alimentaria y apoyos alimentarios. Es decir, el sistema de protección está funcionando para contrarrestar esta caída estrepitosa de ingresos que vemos, sobre todo en los hogares con menores ingresos estructurales. En este contexto, pasamos a la filmina 8, vamos a concentrarnos ahora sí y a poner en foco en las percepciones de adolescentes argentinos. ¿Hasta aquí alguna consulta? Si no, las anotamos y las vemos para el final. Sí, en general dejamos las preguntas para el final. Bien, perfecto. Bueno, las cuestiones que nos preguntamos, entonces, sobre las percepciones de los y las adolescentes. ¿Qué piensan sobre el aislamiento? ¿Cómo organizaron sus rutinas diarias? ¿Cómo se sienten? ¿Qué necesidades y preocupaciones tienen? ¿Qué piensan sobre la cuarentena, ¿no? Y las medidas de aislamiento? En general, los adolescentes conocen los riesgos de la propagación del COVID y cumplen y apoyan las medidas de aislamiento, igual que la población adulta. En ese sentido, la población adolescente tiene conciencia, conocimiento y apoyo, y un altísimo acatamiento. 98% de los adolescentes, desde esta encuesta representativa de la población argentina que hizo UNICEF, está cumpliendo el aislamiento en sus hogares en la Argentina. Y el 99,3% considera que evitará el contagio. Es decir, es más alto la creencia en el aislamiento en la población adolescente que en la población en general. Y el temor hacia el contagio, podemos decir que es un temor medio, ¿no? El 47% de los adolescentes sienten algún temor a que algún miembro de su familia sea contagiado. Y 8 de cada 10 afirma estar bastante informado sobre el COVID,
y los medios por los cuales se informan son la televisión y las redes sociales. Por otro lado, un tercio manifiesta sentimientos negativos frente a la incertidumbre que le genera la pandemia y las medidas de aislamiento, ya sea porque se sienten asustadas o asustados, porque sienten angustia, sienten depresión, pero incluso un 13% señala indiferencia al respecto, lo cual también es un hecho preocupante, ¿no? Porque el impacto en la vida cotidiana del aislamiento es altísimo, ¿no? A todos y a todas nos ha cambiado rotundamente la vida, y a los adolescentes en particular. El 56% señaló que se sintió amenazado o amenazada o intranquila frente a las noticias que llegan desde los medios de comunicación. Paso a la filmina 10. ¿Cómo organizan sus rutinas? ¿Cómo es un día de un adolescente o una adolescente que vive en un contexto de un hogar familiar desde que empezó la cuarentena? Bueno, como se sabe, la cuarentena empieza el 20 de marzo y una semana previa el sistema educativo decide suspender las clases presenciales en todo el país y pasa a un régimen de educación a distancia. Entonces, varios de los estudios que estamos compartiendo en esta presentación tienen ese como un eje importante de indagación, ya que es un cambio rotundo e inédito en la historia de la educación argentina. Entonces, varias de las preguntas tienen que ver con, bueno, ¿cómo organizás tu día? ¿Cómo es un día en cuarentena? En general, los relatos tienen que ver con que las actividades que realizan son estudiar, participar en redes y ayudar en el hogar. Por supuesto que, dado los estereotipos de género, son las mujeres las que tienen mayor peso de ayuda en las tareas del hogar. Sin embargo, en términos generales, en los relatos de los adolescentes, las rutinas parecen estar bastante organizadas y ordenadas, ¿no? Aparecen, ahí abajo podemos ver ciertos textuales de los relatos de los adolescentes, donde más o menos dicen, bueno, me levanto a determinada hora, media mañana, hago las tareas de la escuela, me aburro, no salgo, es decir, cumplo la cuarentena, hago las tareas educativas y tengo espacio para aburrirme. El estudio, la navegación por internet, la ayuda en el hogar, mirar televisión, hacer deportes, leer, algunos trabajan. Son las actividades que principalmente ocupan a los adolescentes. El 87% se ocupa de tareas escolares, de hablar con amigos, de ayudar en las tareas domésticas y de jugar en consolas de PC o de celular, dice el estudio de la UNICEF. También está presente en algunos adolescentes la ayuda a los adultos mayores significativos, ya sean sus abuelos, sus abuelas o sus vecinos. Aquí, en un relato que pusimos abajo, lo que está presente de un adolescente en Tucumán es cómo se siente en su hogar el efecto económico. Paso de filmina. Siguiendo con las actividades en cuarentena, un hecho a destacar es que los adolescentes están ocupando más tiempo en tareas obligatorias que en el momento previo a la cuarentena, ¿no? Acá hay un informe que hizo el Instituto Gino Germani de la UBA, muestra, ¿no? Si pueden ver en la torta de distribución de horas diarias, que el 54% de los adolescentes encuestados relata
ocupar más tiempo en obligaciones que en la etapa cuarentena. El 76% considera que está más tiempo en la pantalla que es. Y se nota cierto agobio en este aumento de las obligaciones, sobre todo con la irrupción del sistema educativo y las obligaciones de las tareas escolares en el marco de la vida cotidiana. Aquí tenemos una de la Ciudad de Buenos Aires que dice: el tiempo para estudiar se alargó mucho, debido al exceso de trabajo de las diversas materias, lo que me impide tener mi tiempo libre para mí sola, como tocar el violonchelo, poder dormir, dibujar, hacer ejercicios, distraerme, leer velas. Ahora lo único que hago desde la mañana es levantarme, agarrar y revisar todas las tareas que nos llegan del cole. Cada vez siento peor, porque me duele la cabeza, la espalda y los ojos por estar todo el tiempo sometida a la pantalla del celular. ¿Y para qué? Para llegar a cumplir con todos los trabajos en tiempo y forma como quieren los profesores. Dice una chica de 14 años de la Ciudad de Buenos Aires. Paso de Filmina. Por otro lado, ¿qué información utilizan los adolescentes? El 80% dice que la televisión y el 60% casi a través de redes sociales. Y sus referentes de información, en tanto fuentes confiables, son sus padres en un 76% y en muchísimo menor medida los medios de comunicación. Respecto a la actividad física, vieron que circulan recomendaciones acerca de la importancia que los adolescentes realicen y los niños y niñas realicen actividad física durante el encierro. Sin embargo, no aparece como una actividad tan posible de hacer para las adolescentes. Ahí he puesto algunos de los relatos que dicen, bueno, no estaría empleando tiempo para ello y tampoco puedo dedicarlo debido a que las tareas, tanto escolares como no me dejan tiempo, no tengo espacio adecuado ni cómodo dentro de mi casa para hacer actividad física. Antes realizaba deportes, pero por la cuarentena ya no lo hago, así que solo hago yoga, ahora para relajarme un poco cuando... Es decir, nuevamente aparece la irrupción de las tareas escolares como obturando el desarrollo y la posibilidad de hacer otras actividades para los adolescentes dentro del hogar. De Filmina. Bueno, haciendo un barrido sobre cómo se sienten los adolescentes, cuáles son las emociones que priman durante este periodo de aislamiento. Aquí bien, el 22% declaró que se siente asustado, y un 15% angustiado. El 3% diferente y un 6% declara sentirse deprimido. Sin embargo, estas sensaciones de angustia, aburrimiento, estrés, como decimos, respecto educativo, esta sensación de encierro, las ganas de salir, la preocupación y el enojo que a veces ocasiona, a pesar de conciencia de la importancia del aislamiento, se conjuga también con sentimientos de amor y cariño por sus familias, ahora lo vamos a ver, es valorizado también positivamente el tiempo con sus familias, la alegría de poder compartir juegos en línea y distintas maneras novedosas o no tanto de interactuar con sus pares. Camina. Filmina 14. En ese sentido, yéndonos de las emociones y pensando más las valoraciones, qué es lo que valoran positivamente de este momento de aislamiento, como les decía, aparecen en los relatos de las y los adolescentes el tiempo que pueden pasar con sus familias, y también la idea de, bueno, ciertas oportunidades de hacer cosas que en otro marco no hubiesen realizado, ¿no?
esto de el tiempo de estar con mi madre y con mi padre aparece como un aspecto valorado, ya que en otro momento se realizan otras actividades y están poco los adolescentes adentro del hogar. Acá hay un relato que dice: comencé a hacer ejercicios, todo el verano no pude hacer, estoy intentando dibujar, aprender las cosas que antes no tenía tiempo para hacer por la escuela, estoy mucho con la familia, con hermanos, jugar, reconstruir vínculos, hablar y debatir con la familia, pasando mucho tiempo con mi sobrino, me doy cuenta de que me gusta mucho estar en casa, me gusta salir y no estar encerrada. Soy familiera, dice otra chica, nunca estaba en casa, trabajo, estudio, salgo a bailar, entreno fútbol. Bajé mucho la paciencia que no tenía, manejar los impulsos, ponerme en el lugar de los profesores, de mamá. Me ayuda a darme cuenta de varias cosas que pasás por alto. Te sirve mucho la contención de una familia, de los más chiquitos, el más grande, dice una chica de Mar del Plata. Comencé a hacer ejercicio, perdón. Estoy experimentando, dice otra chica, cortarme el flequillo, maquillarme, a través de algún tutorial, entreno, hago rutinas que me manda mi entrenador. Es decir, hay valoraciones positivas también por parte de las y los adolescentes de esta situación de aislamiento. Paso de Filmina. Ahora bien, existen preocupaciones por parte de los adolescentes y dificultades. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen? En primer lugar, desde ya, las económicas, casi a la par con el aburrimiento. Quienes no estudian manifiestan, en tercer lugar, el hacinamiento como un factor de dificultad también. Esta cuestión tiene que ver con que los adolescentes que no estudian están sobre representados los adolescentes de sectores más vulnerables, ¿no? De ahí la preocupación por el hacinamiento, que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables y a los barrios más vulnerables de la Argentina, sobre todo en las grandes ciudades. Les preocupa la salud y la economía. En términos de economía, lo que más le preocupa es la pobreza. Y esto que les decía al principio de, sobre todo en los adolescentes más grandes, de 16 y 17 años, la violencia institucional aparece como una preocupación, ¿no? Allí hay un relato de un varón tucumano que dice que a la tarde de 6 y 7 de la tarde tienen temor si están afuera, a veces con balas de goma, son la policía y son el poder, salís a comprar y si la policía se está dando vueltas no te creen y te pegan. Ahora el abuso es peor, lo naturalizan. Es decir, hay algún registro, y aparecen varios relatos, incluso en el estudio que hizo el Instituto del Conurbano Bonaerense de la Universidad de General Sarmiento, donde aparece cierto abuso en el control del aislamiento, con particular énfasis en los jóvenes varones, los adolescentes varones. Bien, paso de Filmina. Por otro lado, ¿no? ¿Cuáles son las principales necesidades que manifiestan las y los adolescentes? Como verán, en el gráfico, tanto las necesidades, vuelvo al de atrás, como las dificultades, tienen pesos bastante similares en las respuestas, ¿no? Si bien en las dificultades la economía del aburrimiento duplicaba respecto de las cuestiones de convivencia y hacinamiento, en términos de las necesidades, las distancias son menores. Pero aparecen en primer lugar la necesidad de sentirse acompañados, de estar acompañados, sobre todo para realizar las tareas educativas. En segundo lugar, la contención, ¿no? Esto que decimos del plano emocional, de que muchas adolescentes se sienten con necesidades de contención emocional. Y muchos declaran sentir necesidades respecto de las tareas educativas y de la formación en general.
requieren instancias de atención y de escucha, en lo que hace la ayuda del Estado de Internet, el apoyo económico y alimentario como necesidades fundamentales, y ante la consulta de sobre qué necesitan del Estado, aparecen las necesidades económicas, de ayuda social, de familias, y en recursos la conectividad y los dispositivos para acceder a la educación virtual. Sustrayendo algunos de los relatos de las adolescentes, una joven marplatense dice: el apoyo emocional es clave, los procesos de introspección pueden ser muy valiosos o autodestructivos. Tener un respaldo hacia los jóvenes que trabajan en negro, y también para los chicos que están estudiando, algún beneficio piden los jóvenes marplatenses. Tener wifi, hacer videoconferencias, tener conexión a internet, ayuda económica, que los profes estén más atentos, hay muchos casos de dengue, hace falta que se ocupen, que no estamos solos en campañas, en las compañías. Es decir, la necesidad de acompañamiento, de apoyo, de recursos. La educación, reitero, es el gran cuello de botella, la falta de acceso a los recursos, tanto por conectividad como dispositivos, para poder cumplir con las tareas educativas virtuales, es uno de los principales emergentes que aparecen, cambio de filmina. Por eso ahora le vamos a dedicar un bloque especial a la educación en cuarentena y a las percepciones sobre la educación. Cómo se sienten, qué recursos tienen y qué cargas tienen. Según los datos de UNICEF, el 81% de los hogares que tienen niñas, niños y adolescentes tienen actividades y tareas escolares. Y hay pequeñas diferencias regionales en esto, ¿no? En el AMBA es un 78%, en la Patagonia es un 77,5%, en el NEA baja un poquito a un 76%, y en Cuyo sube a un 84%. Sin embargo, si nos concentramos en la población adolescente, el 96% tiene tareas para realizar en el hogar. Y en términos de la frecuencia de estas tareas, el 64% de los hogares tienen tareas para hacer todos los días, mientras que el 29% señala entre 3 y 4 días, y solo el 6% dedica solo 2 días a la semana a hacer las tareas escolares. Es decir, es muy significativo el peso de las tareas escolares. En términos de recursos, el 18% de las y los adolescentes dicen no tener acceso a internet. Y el 37%, es decir, 4 de cada 10, no cuenta con un dispositivo para poder conectarse. Es decir, no tiene tablet, no tiene computadora, ni netbook para poder realizarlo. Respecto de la devolución que tienen por parte de sus profesores, el 31% declara no tener devolución, y el 23% declara no tener contacto con los docentes. Este es el otro emergente también. Esta sensación del estudio y la exigencia y la soledad para resolver las tareas educativas. Paso de filmina. ¿Algún datito de contexto sobre cómo es la conectividad en la Argentina y cuál es el vínculo entre la conectividad y la educación? Según datos del Ente Nacional de Comunicación. Hola Gaby, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo? En promedio, por un lado hace rato el 65% de los Va. hogares, estoy en la filmina 18, el 65% de cada 100 hogares argentinos tiene acceso a internet fijo. Es decir, más de 6 de cada 10 hogares. Y la velocidad es una velocidad promedio de 24 megas. Una velocidad que te permite, por ejemplo, en este momento estar haciendo un stream. Promedio nacional igual esconde disparidades regionales. Y para irnos a las dos puntas
de disparidades de Argentina, quienes tienen menor acceso es el NEA, que este 65% baja a un 35%, este 35% de hogares que no acceden a Internet, y en la ciudad de Buenos Aires solamente el 7% de los hogares no acceden. Según reglamentos que existen, que se han hecho en la Argentina, el no tiene acceso a Internet y el 15% de los estudiantes secundarios tampoco lo tienen. Este es un marco general para que entendamos un poquito cuáles son los resultados. Así paso a la Filmina 19, que tiene que ver con la pregunta sobre cómo estudian los adolescentes. Y en general aparecen las plataformas virtuales como método de estudio, pero el mayor peso tiene que ver con las actividades que les envían los docentes a través de WhatsApp, sobre todo en los ámbitos rurales, y en general la tarea de realizar las tareas en el hogar es vivenciada como una experiencia sumamente difícil, plagada de obstáculos, como les venía diciendo, que tienen que ver con que no solamente no tienen conectividad, sino porque, como decimos, la conectividad no es tan baja en la Argentina. El problema tiene que ver con la calidad de la conectividad a la que acceden. Cuando se accede solo por 3G o por 4G, o se accede a una internet fija que no tiene la velocidad suficiente, y eso hace que no puedan realizar teleconferencias y tener una interacción sincrónica con sus docentes. La falta de equipamiento también, pero por otro lado en los relatos aparece esta cuestión de la soledad para realizar las actividades educativas, ¿no? Este hábito que existe de estudiar en colectivo, de estudiar en grupo, de estudiar en un aula, con pares, y realizar intercambios, la situación de aislamiento en el estudio suma una dificultad. Y la otra es la autoadministración que tienen que hacer los adolescentes respecto de los tiempos de estudio, ¿no? Tienen que organizarse mucho para poder cumplir y dedicarle, imponerse, dedicarle el tiempo suficiente a los estudios. El 37% de los encuestados afirma que no tiene una computadora o una tablet en el relevamiento que hizo Fundación CES, y el 44%, aunque este 37% aumenta un 44% en estudiantes de escuelas públicas, y a un 53% en quienes perciben la asignación universal por hijo. Y aquí rescaté dos relatos de una joven tucumana y un joven tucumano que dicen, bueno, no me gusta estudiar, es muy difícil sin los profes. No están los compañeros, extraño a los compañeros. Lo segundo dice, no estoy estudiando porque no es presencial y no tengo cómo comunicarme en las aulas virtuales, sin conectividad. Para entrar en Classroom necesitas un celular, descargar y regularizar las materias. Es complicado conseguir cuadernillos y hacer fotocopias, y presencial es más fácil. Es decir, nuevamente, la virtualidad para garantizar el derecho a la educación de los adolescentes argentinos. Paso de Filmina. Aquí también, antes se preguntaba cómo realizan las tareas, ahora se pregunta cuáles son las necesidades que tienen las y los adolescentes para estudiar y para aprender en la Argentina. Y en primer lugar, por supuesto, aparece el acceso y la buena calidad de Internet, y en segundo lugar, tener algún dispositivo, una computadora o una tablet. Es decir, 6 de cada 10 adolescentes ponen estas dos cuestiones como los principales obstáculos.
por supuesto que la conectividad aumenta en los contextos rurales. Pero la otra cuestión tiene que ver con cómo se sienten respecto de esta situación. Y uno de los hallazgos es que estos jóvenes argentinos que son nativos digitales declaran que les gusta, no les gusta y les gusta muy poco estudiar virtualmente. 6 de cada 10 no les gusta o les gusta poco estudiar virtualmente. Falta de recursos y de condiciones para poder realizar, y con esta metodología de aprendizaje en soledad y esta distancia de pares. Acá una estudiante marplatense decía, me gusta preguntar y me es difícil no tener una respuesta rápida. A mí me gusta expresarme, sacar las dudas directivos, pero es difícil, porque siento que mi trabajo no, en cuanto a las correcciones, por ejemplo. Entregué todas las tareas desde que comenzó la cuarentena y no tuve clases presenciales. No sabía ni los nombres de los profesores. Ellos exigían mucho, pero después no te corrigen. Hay también en los de los estudiantes cierto reclamo a sus docentes por la falta, no hay intercambio y es unilateral la exigencia respecto del cumplimiento de tareas, pero no existen tanto training en la devolución que hacen los docentes respecto de esto. Sin embargo, bueno, existen algunas, desde el lado del sector educativo, existen algunos relevamientos que se han hecho de los docentes. Hay un sindicato de docentes privados en Argentina que sacó un relevamiento la semana pasada que cuenta las dificultades de los docentes y las docentes también para trabajar en estos contextos, ¿no? Muchos, los docentes también son ciudadanos y ciudadanas que están afectados por aislamiento, que tienen que compatibilizar las medidas de aislamiento con las tareas de cuidado de sus hijos, de sus adultos, con los trabajos de cuidados y trabajos domésticos en el hogar. Y por otro lado, también existe una gran brecha tecnológica para el sector educativo, y hay 6 de cada 10 docentes argentinos que trabajan en sistemas, en el sistema educativo privado, no tienen recursos ni dispositivos propios para realizar las tareas educativas. Es decir, esto que relatamos sobre las necesidades de los adolescentes también es una necesidad de los docentes en Argentina. En concreto, necesidades para aprender tienen que ver con los recursos, la conectividad, los dispositivos, pero también un ajuste hacia los métodos de enseñanza que se está dando el sistema educativo, y que hace que los adolescentes sientan que están realizando tareas con cierta desprotección y en cierta soledad. Paso de Filmina. Bien, por último, me gustaba dedicarle una dimensión particular a un relevamiento que hizo una organización que se llama Doncel, que trabaja particularmente con adolescentes que están privados de hogares, y hicieron un relevamiento. Cecilia, ¿me escuchás vos? Viven en espacios institucionales. Hola, Cecilia. Se ha interrumpido.
Ahí me comunico con ella vía mensaje a ver si puede seguir la conferencia. Esperen un poquito, por favor. Hola Cecilia, ¿pudiste entrar? Hola, hasta que entre Cecilia, y un par de compañeras me preguntan si va a compartir este Power. Ahora ni bien pueda reingresar a la sala, Cecilia, le pedimos de que nos comparta este material tan rico y tan completo. Hola. Hola. Hola Cecilia, ¿pudiste entrar? Sí. Ahí mientras estábamos esperándote, varias compañeras preguntaron si nos podías compartir el material de Power que estás acá mostrándonos. Me parece que estás con algunos problemas de conexión porque no se te escucha. No sé qué me escucho.
Bueno, disculpas, volví. Tanto hablar de los problemas de conectividad y se me cayó la conectividad a mí. Me decía Soraya, perdón. Te Me decía decía Soraya, Cecilia, sí, sí, te escucho. que varios compañeros y compañeras preguntaron si nos vas a poder socializar el Power que estás acá mostrando. Sí, por supuesto. No sé por qué medio se puede pasar, Después me pero... lo pasás y nosotros tenemos un drive donde estamos subiendo las conferencias y los Te lo pasé, materiales. te lo pasé recién por Ya WhatsApp. ya lo tengo, lo vamos a socializar entonces. Perfecto, y ahí están las fuentes si quieren para acceder a los estudios completos. Bien, entonces les decía, como último punto, es la cuestión de, bueno, cómo están atravesando la cuarentena los adolescentes que viven en espacios institucionales, en contextos sin cuidados parentales. Ahí este es un estudio que hizo Doncel, donde, bueno, las principales dificultades tienen que ver con esto, con el acceso a la salud y a la salud mental, a la continuidad educativa, a mantener los vínculos con los familiares, distintas, los recursos humanos que suelen. Los problemas relativos a la información y a la comunicación y a la violencia institucional también aparecen nuevamente en los adolescentes que están en contextos de encierro, la falta de procedimientos o protocolos para actuar frente al nuevo escenario del virus, y las cuestiones de higiene y pautas de cuidado. Esos son como los grandes problemas que aparecen en un aislamiento colectivo. Tienen que ver con bien. Entonces decía, aspectos positivos y aprendizajes, esta cuestión de anticipar para bajar niveles de ansiedad de los adolescentes. Puse arriba algunos relatos de una chica de correr cosas al descubierto, poca permanencia del equipo técnico, ¿no? Adolescentes que se sienten aislados y con poca compañía. Los jóvenes son un blanco fácil para el personal policial. Entonces, mi hermana no va a trabajar y tenemos que pagar el alquiler por la mitad, y ella no tiene más ingresos. El PAE me ayuda, ¿no? El programa de asistencia para egresados de hogares me ayuda, la transferencia del PAE me ayuda a poder sustentar los gastos. Las recomendaciones que aparecían a partir de este estudio, así como aparecen los hogares privados, en los contextos institucionales, la necesidad de tecnológico y de acceso a Internet aparece como un aspecto fundamental. La acción que aparece es esto de cuidar a los que cuidan, ¿no? Polos de actuación y de cuidados, no solamente para los niños y niñas, sino también para los trabajadores de los hogares. Y de recursos económicos para los hogares, gastos que tienen nuevos en términos de productos de limpiezas y materiales didácticos para trabajar y para estar y sostener el diario con las niñas, niños y adolescentes. Bien. Próximo. Para cerrar, entonces, algunas reflexiones finales de lo que vinimos diciendo.
Como dice UNICEF, los niños, niñas y adolescentes son víctimas ocultas de las medidas de aislamiento. Como decíamos, el acatamiento el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, es altísimo en la Argentina, y la conciencia sobre los riesgos también, no tanto el temor, ¿no? Es interesante esto de que hay conciencia de riesgo, pero el aislamiento no es solo por temor. Los hogares están económicamente muy afectados por las medidas activas de aislamiento, y para los adolescentes en particular, identifican el impacto económico y el aburrimiento como sus principales preocupaciones y dificultades. La violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es otro motivo de preocupación, y el desabastecimiento también aparecía como una preocupación. Están ocupando sus tiempos en el estudio, en la navegación en redes y en ayudar en sus casas. Tienen menos tiempo libre que antes de la pandemia, y valoran mucho el tiempo que pasan con su familia y visualizan eso como una oportunidad. La educación virtual, reitero, es el gran cuello de botella en las vidas de los adolescentes en cuarentena. No la valorizan, no es algo que les guste. Por eso decimos esta paradoja: se tratan de la población nativa, digital, sin embargo, no valorizan esta modalidad por una cuestión de falta de acceso a la conectividad y a los recursos, pero también por una cuestión de métodos de enseñanza y de estar acostumbrados a aprender entre pares, digamos. Requieren para formarse virtualmente conectividad y equipamientos, manifiestan como necesidades principales estar acompañados, y la educación y la contención. La cuarentena tuvo un impacto muy grande en sus proyectos personales, tanto en lo que era su vida social, como era mi última posibilidad. Me perdí el último primer en la escuela. Es visto ahí volví. Y por último, las necesidades, respuestas del Estado tienen que ver con la garantía del acceso a Internet de calidad, a los dispositivos para conectarse. Y concentrándonos en los adolescentes que habitan contextos institucionales, hay una advertencia sobre la pérdida de vínculos y la falta de recursos económicos y de personal de los hogares, así como de acceso a los servicios de salud mental. Bien. Hasta acá las reflexiones. Si quieren pasamos a preguntas. Hay un chat, no sé cómo es la metodología de las preguntas, veo que hay chats. Soraya está dando preguntas. Sí, estoy adelantando. Hay un par de preguntas que tienen que ver, Cecilia, con la cuestión metodológica de cómo se han llevado adelante estos estudios en plena época de aislamiento. Si fue por medio de las redes sociales y entonces solo habrían participado quienes participan de redes sociales. ¿Cómo ha sido la metodología de estos estudios? Distinta. El estudio de UNICEF, que es el más importante, que es representativo de la población, fue encuestas telefónicas.
En general, la encuesta de Fundación CES, Fundación CES hizo dos tipos de abordaje. Un abordaje más cuantitativo, con una encuesta que se hizo a través de WhatsApp, y se contestaba a través de WhatsApp, y después hizo entrevistas grupales a través de videoconferencias. La encuesta de Doncel fue telefónica. La encuesta de la Universidad de La Matanza fue telefónica. La encuesta del Germani fue telefónica. Esos han sido, sí, o sea, había que resolver en una situación muy particular la llegada a la población, y en general se utilizaron medios que respetaron el aislamiento. Bien, ahí hay también una cuestión que plantean que tiene que ver sobre el inicio de la adolescencia, que, bueno, suele tener como una definición un poco sociológica, pero marcan la cuestión de una cuestión de trayectorias, con lo cual se diferenciaría el inicio de la adolescencia. En este sentido, en esta pregunta, y si la entiendo bien, hay una cuestión donde desde el marco legal se toma de los 13, pero la OMS estaría tomando desde los 10 años. ¿Cómo Sí. ves esta cuestión de tomar desde los 10 años a un adolescente, a nivel de lo que son trayectorias, y que se llevaría hasta los 19, ¿no? Este rango tan grande de edad. Bueno, como les compartía, es una noción histórica, cultural y social, y en un punto una definición de política pública también, ¿no? Y ahí hay una arbitrariedad siempre, porque, digamos, la cultura y la sociedad marcan determinadas evoluciones y desarrollo de la vida de las personas que hacen que los cortes etarios vayan variando, y el Estado y las políticas públicas tienen que tomar una decisión sobre eso. La Argentina toma la decisión que es a partir de los 13 años, acompasa con cierto desarrollo biológico y psicosocial esa decisión, que es verdad que se puede trasladar a los 10 años. También acompasa con cierto el sistema educativo y del segundo nivel dentro del sistema educativo, acompasa esta definición de 13 a 17 en términos teóricos. Digo, son decisiones que siempre son arbitrarias. También marcaban, también varios compañeros y compañeras marcaban el desafío que significa para la educación, que no estaba preparada para el aislamiento, a nivel de la formación de los docentes, a nivel de la conectividad, a nivel de los desafíos pedagógicos. Entonces, como conceptos como deserción, como ausencia de los pibes, de la imposibilidad de poner notas y demás, parece como desfasado al momento actual, ¿no? Es como una gran necesidad de repensar criterios que por ahí estaban un poco fosilizados en el sistema educativo y que ahora estallan un poco en este marco. Sí, o sea, vivimos en una sociedad atravesada por desigualdades sociales. La educación es sumamente desigual en la Argentina. Creo que la pandemia y la suspensión de clases y la decisión automática de la política educativa nacional de continuar la educación en una modalidad a distancia puso en escena las dificultades que existen para esto, la ruptura con las políticas educativas que tuvo la Argentina, que promovieron la conectividad y el acceso a las tecnologías, como eran los programas del Conectar Igualdad, y el desarrollo tecnológico que había tenido la Argentina respecto a la conectividad, hoy está en discusión. La semana que viene Argentina, en el Congreso Nacional, va a aprobar una modificación a la Ley Nacional de Educación que habilita la educación a distancia, porque ustedes saben que la Ley de Educación, que es del 2006, prohíbe la educación a distancia en los niveles. Ni siquiera teníamos marco normativo para llevar adelante esta experiencia de educación a distancia. Y sin duda es el gran cuello de botella para la vida de las familias,
y para la vida de los niños y los adolescentes en esta etapa. Nos pasa como padres, madres, y les pasa a los niños, los pasa a los docentes. Digo, hemos tenido que salir con lo que teníamos, y bueno, las dificultades están en un contexto de una sociedad sumamente desigual.